Creo que Ricky Gervais es, a decir la segunda avenida porque pues no tiene mucho sentido, pero es como el Don Rickles moderno. ¿Qué me refiero con esto? Pues por lo general, el humor negro que tiene Ricky Gervais podría llegar a parecerse a lo que es o lo que era en su momento antes de que falleciese Don Rickles. Porque si usted pone a ver el tipo de humor que hace Gervais es siempre humor negro. Y sobre todo, donde yo creo que más se parece es cuando, por ejemplo, lo ponen a él de host en que si premios, que si galas, que si reuniones y demás. Hablando de Ricky, que él siempre en esos eventos es como tirándole o atacando, entre comillas, a las demás celebridades que hay. Obviamente, pues ahora en estos últimos años no ha habido tanta gala o tanto tema, entre comillas, prestigioso, que incluso eso ha perdido su toque, si no es como antes en los 90 y en los 80 o incluso en los principios de los 2000 que eran, no, los Oscars vienen, o los Emmy, o los Grammy, y todo el mundo era, pues, bueno, todo el mundo obviamente entre comillas, pero que se entienda la hipérbole, todo el mundo era pendiente de que no, iba a estar este man, iba a estar este man, no, mira los actores, y no que eso ha perdido un poco de importancia o de glamour, como se quiere decir. Pero hubo un momento en el que Ricky Gervais, digamos, era el host, o fue varias veces, como 3 años seguidos, si no estoy mal, el host, por ejemplo, de los Golden Globes. ¿Sí? Y él siempre, todos los años, sin ningún tipo de falla, le tiraba a todo mundo. Le tiraba a todo mundo, desde comediantes hasta directores, pasando por actores y hasta productores. O sea, todo el mundo le tiraba. Y le tiraba duro, ¿sí? No es que le tirara así cualquier cosito, el típico chiste, sino que le tiraba duro. Pero, más allá de que le tirase duro, todo el mundo entendía que ese era el tipo de humor que tenía Ricky Gervais. ¿Sí? Y ahí es donde me refiero a lo que se parece un poco a lo que viene a ser Don Rickles, porque Don Rickles, pues también incluso luego voy a ver si hago algo sobre él. Era más o menos de ese estilo que decía de todo contra todo, hacía de todo, tenía como ese papel de irrelevante, pero aún así la gente lo quería, la gente como que entendía el tipo de humor. Y digamos, si ese humor sí hiciese hoy en día, más allá de que lo hace Ricky Gervais, pero no tiene tanto impacto como tuvo Don Rickles en su momento. ¿Sí? Don Rickles en su momento, pues, era el comediante por excelencia, además de, pues, con quién estaba rodeado, ¿no? Que si Sinatra, que si De Niro, que si Scorsese, que todos esos tipos que al final, pues, también no es solamente lo que uno hace, sino con quién se rodea. Pero volviendo a Ricky, ¿sí? Para no hacer el paralelismo más allá de la similitud que hay en el humor, yo creo que la diferencia con Ricky Gervais, por una mente, pues obviamente uno es Estados Unidos, otro es británico. Y hay una característica con Ricky y es que el tipo tira, pero aún así es querido. Si es querido, no sé si llegará hasta el punto de admirado, pero si es querido dentro de la misma comunidad a la cual pues digamos, a la cual tira. Y a lo que me refiero con esto es el hecho de que, por ejemplo, yo escuchaba en un capítulo, o en un capítulo, no, como un backstage de las galas, que de alguna manera el tipo era buena gente y era tan buena gente que incluso antes de tirarle a alguien, le preguntaba a las personas a las cuales le iba a tirar, pues no obviamente a todas, pero sí a una mayoría, le preguntaba y le decía, no, sobre todo que iba a decir esto, y si alguna de estas cosas le molestaba. Obviamente me imagino que era como para tener cierto margen de error, pero después igualmente seguía hablando y diciendo las cosas. Incluso una característica que tiene él es que, pues, con Mel Gibson se conoce pues que Mel Gibson ha tenido que si problemas con el alcohol, que si las mujeres, que también es un poco irrelevante, y Ricky le tira con eso cada vez que puede, en cada gala o en cada ocasión que puede llegar a tener. Pero aún así, más allá de que es que no he almorzado, tengo un hambre, güey, no he almorzado. Pero más allá de que Ricky, eh, digamos, le tire, Mel sigue teniendo una buena relación con él, tiene una, pues, digamos, no una amistad, no decir que son mejores amigos, pero tiene como cierto respeto, cierta admiración y cierto compañerismo entre ellos dos, cosa la cual, pues, digamos, es duro. Por lo general, cuando alguien le tira a otra persona y de la manera que tira Ricky Gervais, pues digamos no necesariamente salen los mejores términos. Obviamente también depende de la madurez o la capacidad de la otra persona para entender lo que está ocurriendo en el sentido de que solamente es un chiste, no lo dice de manera personal, puede que sí, puede que no, pero está dentro del contexto de que es humor, de que es un chiste, de que es un entretenimiento, de que está en una gala entregándole unos premios a alguien, pues que al final es una figura pública, es de Vox Populi y todo lo que puede llegar a ser, y entonces pues al final
el tipo pues está sujeto a que cualquiera le diga cualquier cosa, que esté bien o no, pues eso ya depende. Pero es como ver esa capacidad que tiene Ricky de decir lo que quiera, a quien quiera, sobre el tema que quiera, y aún así seguir cayendo bien dentro de un círculo tan cerrado como puede ser el propio Hollywood. Sí, que como te digo, no es el círculo de antes con estas grandes estrellas y que el glamour y la importancia y la relevancia que tenían antes, o a lo mejor la perspectiva, esa era la perspectiva que tenía, porque pues, incluso, o sea, siempre que se hable de relevancia e importancia, para una persona algo puede ser importante, para otra persona no. Para una persona algo puede ser muy relevante, para otra no. Pero ese Hollywood de antes, por lo menos para las personas que estaban más, o más allegadas o no tan allegadas, sino conocían más ese ámbito, o incluso viéndolo desde hoy en día, tenía como ese por nombres, ¿sí? Por nombres, por calidad, por eventos que ocurrieron, tenía como más relevancia, más importancia, como más una aura, yo creería que una aura, no una aura de epicidad, pero sí una aura distinta, como de superioridad, no creo que sea la palabra, pero vamos a utilizarla. Una aura como de superioridad a la comparación del Hollywood de hoy en día, ¿sí? Incluso, pues, como te digo, por los nombres que habían, por las figuras que podían llegar a aparecer, por los círculos que habían y todo lo demás, pero yo creo que de alguna manera pues ahora se ha perdido eso, más allá de que como te digo, en su momento era Don Rickles el que hacía eso, en su momento era Don Rickles el que tiraba, el que tiraba, el que tiraba, y era más o menos parecida la reacción que se tenía la gente con respecto a Don Rickles a la que se tiene hoy en día con Ricky Gervais, no con el mismo impacto, no con el mismo tipo de reacción, porque pues como te digo, Don Rickles estaba rodeado porque si Sinatra, que si Coppola, que si el propio Scorsese, que si De Niro, que si Pesci o el propio Charles Palminteri y de alguna manera, obviamente, pues Rickles saliendo de lo que es todo el tema de humorístico y demás, pero Gervais se quedó más en eso, se quedó más en todo lo que es como ese círculo de comedia, ese círculo de comediantes que al final, pues, es importante porque pues cada uno tiene su relevancia, cada uno tiene su carrera, cada uno tiene su recorrido, pero no es el nivel de, o sea, no es un comediante no tiene como esa llegada o esa mediatización que tenía un Sinatra, que tenía un De Niro, que tiene un Scorsese. Sí, puede que sean relevantes, pues incluso uno podría llegar a nombrar algunos, pero pues no es a ese nivel, no es como esa categoría de celebridad, digámoslo así, que tenía Rico en su momento. Pero es curioso ver como en dos épocas distintas, más allá, como te digo, de la importancia, más allá, como te digo, como de la llegada de la mediatización, es ver como en dos épocas distintas hay dos personas completamente distantes una de la otra, si uno, como te digo, de Estados Unidos, otro de Inglaterra, pero que de alguna manera tienen como ese mismo carácter o ese mismo perfil de roast, ¿sí? De roast, de ir a la gala o incluso en los talk shows, que sí, en los late nights, que también se conoce, donde pues digamos, por ejemplo, el de Jimmy Fallon hoy en día, o el propio Conor O'Brien, o el propio Jimmy Fallon, o el propio ¿cómo es que se llama el otro? Joey Kimmel. De esos obviamente pues había antes que si Jay Leno, que si Stewart, que si todo esto demás. Y ver como en dos épocas distintas, con dos ambientes completamente distantes, hay dos personas que de alguna manera mantienen como esa relevancia de decir, este es el tipo que dice lo que sea, como sea y cuando sea, y que no le importa necesariamente, pero que aún así, tirándole a la gente, sigue cayendo bien en el círculo, ¿sí? Sigue cayendo bien dentro de lo que se refiere a todo lo que es el glamour de Hollywood y todo lo demás. Aunque estaría bueno de pronto plantear el tema de por qué ya no hay esa relevancia que antes sí había en Hollywood, no hay esa relevancia que sí, de pronto incluso estoy pensando en hacer en hablar particularmente de Don Rickles, porque aquí pues lo toqué del tema de alguna manera, pero no de manera tan precisa. Entonces yo creo que hablar de Rickles y dar como ese toque de qué era Rickles de por sí y aprovechar y hablar de lo que era Hollywood en ese momento, por lo menos la perspectiva que se tiene de lo que era en ese momento y lo que es ahora, que ahora pues, digamos como más distante, más abierto, como más disperso y antes era como más cerrado, más entre comillas de élite. Pero bueno, eso será para otra ocasión, pero curioso ver cómo, como te digo, la capacidad que hay. Siempre dice, la historia se repite y no necesariamente es que se haya repetido, pero se asemeja con sus diferencias, pero uno hizo el rol del otro.